Vale, pues bueno, para quien no me conozca, soy Fernando Molina, médico de familia, trabajo actualmente tanto en consulta como en urgencias y el tema que vamos a hablar ahora pues un tema que mucha gente lo tiene olvidado o para muchos es desconocido, pero tiene una importancia grandísima. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. Eh, El tema, aquí está, el tema que vamos a hablar es de la microbiota. En el intestino viven billones de microorganismos, más o tantos como células tenemos en el organismo. Y dejo de ser un problema, pues son nuestros aliados. Entonces, vamos a comparar nuestra microbiota con un jardín y sus relaciones con cuatro sistemas importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Que son la digestión, las defensas, el cerebro y las hormonas. ¿Y qué relaciones simbióticas se establecen entre microbiota y el organismo? Entonces, si la microbiota va a ser un jardín, nosotros vamos a ser los jardineros. Y como todo jardín, depende de cuatro cosas. Primero, del riego, que es lo que come la microbiota, que va a ser la fibra y los vegetales, ya que el agua lo mantiene vivo el jardín. Y en este caso, la fibra y los vegetales va a ser lo que mantiene vivo nuestra microbiota. El abono va a ser los alimentos fermentados y los probióticos, que van a enriquecer a esta microbiota. Los pesticidas, que a veces se le tiene que echar, serían los antibióticos y el estrés. A veces son necesarios, pero arrasa con todo si se abusa de ello. Por eso hay que usarlo solamente cuando es estrictamente necesario. Y las malas hierbas sería la disbiosis, cuando existe un desequilibrio porque descuidamos el jardín. Y el buen jardinero no va controlando cada planta, sino que crea las condiciones necesarias para que el conjunto prospere. Es realmente nuestra relación con la microbiota. Entonces vamos a ver de las relaciones que se establece con estos cuatro sistemas. Empezamos con el digestivo, porque el suelo de nuestro jardín es donde todo empieza. La microbiota es como si fuera un órgano más, porque va a hacer algo que nosotros no podemos hacer, que es digerir la fibra. Nosotros no tenemos enzimas para romper la fibra y nuestras bacterias la fermentan en el colon y producen unos compuestos súper importantes y necesarios, que son los ácidos grasos de cadena corta. Los tres más importantes son el butirato, que va a ser combustible para las células intestinales, ya que las va a alimentar y va a sellar esta pared intestinal, impidiendo que pasen toxinas y bacterias, desinflama. Incluso se ha asociado el butirato a disminución, a menor riesgo del cáncer colorectal. El propionato va a viajar al hígado y va a regular el azúcar. Y el acetato, que es el más abundante, llega al cerebro y allí participa en el control del peso. Y el jardín, esta pequeña fábrica, hace vitaminas y produce vitamina B12, ácido fólico, vitamina K y nos ayuda incluso a degradar toxinas y fármacos. Es decir, nosotros comemos para nutrirnos, pero no solamente a nosotros, sino que alimentamos a este jardín y el jardín nos devuelve el favor. Con el sistema inmunológico tiene un papel sorprendente, ya que educa a nuestras defensas. Ya desde los primeros días de la vida, la microbiota actúa como un instructor. ¿Y qué va a hacer? Pues va a entrenar, va a enseñar a las células T, a los linfocitos T, va a enseñar a distinguir lo que es amigo, por la comida, las propias bacterias, de lo que es un enemigo real. Va a proteger, porque las bacterias buenas ocupan espacio y consumen nutrientes que también son necesarios para las bacterias malas. Entonces, si las bacterias buenas aumentamos su número, consumen esos nutrientes que no pueden consumir las malas, con lo cual existe una exclusión competitiva. Y además va a fabricar unos antibióticos naturales que mantienen a raya a las bacterias malas. Y va a calmar, porque el butirato, por ejemplo, activa los linfocitos reguladores, que lo que hace es que apagan la inflamación y evita que el sistema inmune se vuelva contra nosotros, que es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Las personas deben tener una exposición temprana a los microbios. Está aquí la hipótesis de la higiene, en que niños que se
vuelven una especie de burbuja y no se está en contacto con los microbios. O, por ejemplo, niños que nacen por cesárea, que tienen lactancia artificial o toman antibióticos muy precoces, pues se asocian con un mayor riesgo de tener alergia, asma y dermatitis. Y no se trata de que vivamos con suciedad, sino que tengamos un contacto con los microbios, porque esto es beneficioso para nosotros, ya que entrena al sistema inmune. Con respecto al eje intestino-cerebro, pues el jardín habla con el cerebro y además es bidireccional. De hecho, se dice de la microbiota que es como nuestro segundo cerebro. Y va a haber una especie de raíces subterráneas en las cuales que van las dos direcciones. La primera sería la vía nerviosa, el nervio vago, uno de los nervios más largos, más grandes de nuestro cuerpo, que es como un cable de fibra óptica que conecta directamente el intestino con el cerebro. Y las señales viajan por ahí y modulan el ánimo, la ansiedad, el estrés. La segunda vía sería la química y hay bacterias que fabrican neurotransmisores. Por ejemplo, se sabe que el 90% de la serotonina se produce en el intestino, en la molécula del bienestar. El GABA, que es la que calma y reduce la ansiedad, también. Y la dopamina, que es la que está ligada a la motivación y el placer. Y funciona también al revés, es decir, el estrés libera cortisol y hace que se marchite el jardín, se inflame. Por eso, personas que tienen ansiedad, depresión, tienen menos diversidad microbiana. Y también se ha visto al contrario, que modificando la diversidad microbiana mejoramos esta ansiedad y depresión. Cuidar el intestino es cuidar el cerebro y cuidar también el estado de ánimo. Con respecto al sistema endocrino, pues la microbiota va a regular el clima, va a regular el apetito, el azúcar, la insulina y las hormonas sexuales. Y lo hace a través de dos hormonas intestinales, por ejemplo, el péptido I, que aumenta la sensación de saciedad y nos quita el hambre, y la GLP-1, que mejora la sensibilidad de la insulina y controla la glucosa. Y además hay una serie de bacterias, le llaman el estroboloma, que van a alterar la absorción de los estrógenos, regulan cuántos estrógenos se reabsorben. Y esto conecta la microbiota con, por ejemplo, con el síndrome de ovario poliquístico o con ciertos cánceres que son hormonodependientes. Y el problema ocurre cuando ese clima se altera y aparece la disbiosis, ¿no? Por ejemplo, la disbiosis sube la grelina, que es la hormona del hambre, y se instala una inflamación crónica de bajo grado que genera resistencia a la insulina, que a su vez genera también obesidad y diabetes tipo 2. Pero el jardín se puede reequilibrar y esto se puede hacer con probióticos. Cuando ocurre la disbiosis, es como una pérdida de equilibrio de la microbiota, es como un jardín descuidado que crece en las malas hierbas. Y entonces, esto es lo que ocurre habitualmente. ¿Por qué? Porque tengamos una dieta pobre en fibra, que es la dieta actual, rica en ultraprocesado, un estrés alto, fármacos como antibióticos y otro tipo de medicamentos y las infecciones. Y entonces esto no solamente va a afectar al intestino, sino que va a afectar a todo el cuerpo. Por ejemplo, en el sistema digestivo va a afectar se va a asociar al intestino irritable, también a las enfermedades intestinales como el Crohn o la colitis ulcerosa. En el sistema inmune se va a asociar a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple y alergias. En el cerebro, a la ansiedad y la depresión. Y también se está investigando su asociación con el Alzheimer y con el Parkinson. Y con el sistema hormonal ya hemos visto que se puede asociar a la diabetes tipo 2 y también con el ovario poliquístico y la obesidad. Pero el jardín se puede recuperar. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es cuidar el jardín, regarlo con fibra, verdura, legumbre, frutas, cereales integrales, o sea, dieta mediterránea. La fibra es la comida de las bacterias buenas y sin ella el jardín se muere, se seca. Abonar con alimentos fermentados, con posbióticos, yogur, kéfir, kombucha, vegetales fermentados y aportan bacterias vivas que enriquecen la comunidad. Variedad en el plato, muchos colores, plantas distintas, que esto te va a dar diversidad, fibras diversas y una mejor señal de un jardín sano. Y menos pesticidas, solamente usar los antibióticos cuando sean de verdad súper necesarios. Cuidar el estrés y el sueño, porque también afectan a la microbiota. Todo esto lo sabemos, pero nuestra alimentación es capaz de aportarnos todo esto. En principio,
Sí. El problema es que no nos alimentamos y la dieta actual tiene ciertas carencias. Entonces hay que suplementarse. En Cincino tenemos un prebiótico con una mezcla de 8 fibras dietéticas, que es el Cinobiotics. No tiene gluten y contribuye a ese equilibrio de la microbiota, a conseguir una microbiota equilibrada. Estas fibras se van a metabolizar en el colon, como ya hemos dicho, donde va a favorecer el crecimiento de las bacterias saludables y va a desplazar a las no saludables. Secundariamente, va a ayudar a controlar el azúcar en sangre, va a provocar también saciedad, ayuda a controlar el apetito, también a controlar los niveles adecuados de colesterol y también esta fibra va a estimular funciones intestinales saludables. Hay dos tipos de fibra, la insoluble y la soluble. La insoluble lo que hace es aumentar el volumen, acelera el tránsito intestinal y es menos fermentable. Aquí tenemos los tres tipos de fibra de almidón resistente, que son de plátano verde, de maíz y de patata. Y además también ayuda a reducir el azúcar después de comer. El resto de las 5 fibras restantes son solubles, es decir, se disuelven en el agua y forman un gel y son muy fermentables. Tenemos, por ejemplo, la inulina, que es la fibra soluble de la chicoria, que ayuda también a controlar la glucemia, el colesterol y el peso. Tenemos la cáscara de psyllium, semillas de plantago bata, que absorbe agua y forma un gel soluble en el tracto digestivo y mejora el tránsito. Tenemos también los betaglucanos de avena, que ayudan a controlar el colesterol, los fructooligodisacáridos, que aumentan la diversidad microbiana y la producción de ácidos grasos de cadena corta, y la semilla de guar, que mejora el tránsito intestinal y alimenta a la microbiota. Hay que tener una serie de precauciones, como es y la hidratación, ya que estas fibras, sobre todo las fibras viscosas como la de psyllium y beta-glucano, necesitan mucha agua, mucha agua. Tomar con mucha agua. Después, las personas que tomen medicamentos deben separar 1 o 2 horas la toma de estos medicamentos de la fibra para evitar que haya interacción, que se reduzca la absorción de los fármacos, ¿no? Personas que tengan disfagia o estenosis digestiva deben tener precauciones también con estas fibras viscosas, lo que tienen que hacer es beber mucho líquido. En principio es una fibra con un buen perfil de seguridad y apto para uso diario. El objetivo es llegar de 25 a 30 fibras mínimo, gramos de fibra al día, entre la dieta y la suplementación. Pero claro, ¿de dónde partimos? Nosotros podemos alimentar la microbiota, pero ¿tenemos una microbiota adecuada? ¿Está funcionando bien? No lo sabemos, ¿no? Pues para eso tenemos nosotros nuestro test de microbiota. El Gut Health Test, que mide nuestra salud intestinal. Es una prueba de sangre doméstica que puedes hacer en tu propia casa para evaluar esta actividad intestinal y metabólica. Está basado en el análisis de los metabolitos y derivados del triptófano. Hay que hacer un ayuno de 10 horas en el que solamente se puede beber agua y después con una lanceta se saca la gota de sangre, se echa en el cartoncito, se mete en un sobre y se manda por correo. Y en 20 días tenemos el resultado. La explicación de esta prueba, normalmente las pruebas de microbiota se hacen en heces, pero lo que mide es la composición, la cantidad de bacterias que tenemos y qué composición tiene. Pero no nos está diciendo si están funcionando bien o no. Para eso hay que hacer un test funcional, que es este. Nosotros vamos a medir los metabolitos del triptófano y vamos a saber si nuestra microbiota está funcionando o no. ¿Por qué? Porque el IPA es uno de los valores que mide, solamente lo fabrican las bacterias intestinales buenas, beneficiosas. Si, y la quinurrenina es la vía inflamatoria. Vamos a explicarlo mejor. Esta prueba lo que hace es que el triptófano se va a metabolizar bien hacia una ruta protectora, que es la vía del ácido indol 3-propiónico, el IPA, que solamente lo producen las bacterias buenas. Y esto lo que va a hacer es sellar la barrera intestinal, es un antioxidante y va a mejorar la glucosa y la inmunidad. Es una ruta protectora. Y la segunda ruta es la ruta del arma, es la ruta de la quinurrenina. Y lo que hace es que esta ruta se activa cuando hay inflamación o estrés inmune. Entonces, si domina esta ruta, significa que se está produciendo menos metabolitos beneficiosos. Es una ruta del arma. Entonces, nuestro test va a medir
una serie de marcadores, ¿no? Estos marcadores, el primero es el índice de salud intestinal, que es una puntuación que combina el resto. Es una foto rápida de cómo trabajan juntos el intestino, el sistema inmune y el metabolismo, ¿no? Cuanto más alto, mejor. El nivel de IPA es la cantidad de metabolito protector en sangre, es decir, como solo lo fabrican las bacterias buenas, pues un nivel alto de IPA refleja una microbiota diversa y bien alimentada. Es un indicador de barrera intestinal y salud metabólica. El tercero, que es el cociente IPA-triptófano, lo que quiere decir es de todo el triptófano que hay, qué proporción es de IPA. En la práctica es una eficiencia de la microbiota. Cuanto más alto, más productiva. Hay que tenerlo alto. El cuarto cociente es lo mismo que el anterior, pero en la vía de la quinurrenina. Es de todo el triptófano que tenemos, cuánto es quinurrenina. Y entonces aquí lo que mide es la desviación hacia la ruta inflamatoria, ¿vale? Este valor preferible, conveniente tenerlo bajo. Un valor alto indica estrés inflamatorio o inmunitario. Y después el quinto cociente es el cociente IPA-quinurrenina. Ese lo que controla son las dos, o sea, lo que compara son las dos rutas, una frente a otra, la protectora contra la ruta de la alarma. Es una foto del equilibrio, es equivalente a nuestro equilibrio omega 6 y omega 3, ¿no? Lo mismo. Un IPA alto y una ruta equilibrada es la firma de una microbiota sana. Y lo bueno es que estos marcadores se mueven si comemos fibra variada, una alimentación variada y tenemos un mejor perfil, ¿vale? Igual que tenemos este test que mide la microbiota, también tenemos el Balansoil, que es la prueba en sangre de 11 ácidos grasos. Y vamos a medir aquí las grasas saturadas, el omega 9, los 4 omega 3 y los 4 omega 6, ¿vale? Se manda al laboratorio Vitas. Se obtiene de la misma manera, con una lanceta, se pincha en el dedo, se saca la gotita de sangre, se mete en el sobre y se manda por correo a Laboratorios Vitas y en 20 días tenemos el resultado. Y esto va a medir 6 parámetros. El valor de protección, que indica la capacidad del organismo para protegerse ante la inflamación. Esa formulita. Y el valor óptimo es, cuanto más alto mejor, pero valor óptimo es mayor del 90%. Y este valor refleja una buena protección celular, un sistema inmune equilibrado y un nivel inflamatorio bajo. El segundo parámetro que mide es el índice de omega 3, que es la cantidad de EPA y DHA que hay en las membranas celulares, o sea, de omega 3. Debe ser por encima del 8% y el valor óptimo es del 10. Si está alto, por lo que indica es una protección cardiovascular, una mejor función cerebral y una menor inflamación. El tercer parámetro, que es el que más conocemos, el equilibrio omega 6 y omega 3, que mide el ratio entre el ácido araquidónico y el EPA, o sea, entre el principal omega 6 y el principal omega 3. Y lo que hace es ver la relación que hay y debe ser menor de 3:1. ¿Vale? Un ratio bajo, pues lo que indica es un buen equilibrio inflamatorio y menor riesgo de enfermedad. Fluidez de membrana celular sería el cuarto parámetro. Y aquí lo que mide es la proporción que hay entre las grasas saturadas, el palmito colesteárico, con los omega 3, el eicosapentanoico y el docosahexaenoico. Debe estar por debajo de 4:1. La fluidez es muy importante para que haya una comunicación celular, para que haya transporte de nutrientes y una función metabólica adecuada. Haya una fluidez de membrana y entren las sustancias de desecho puedan salir, entre los nutrientes, entre las hormonas, entre los mediadores celulares, etcétera. Súper importante. El quinto parámetro es lo que llamamos la fuerza mental y calcula el ratio entre el araquidónico y la suma de los dos principales omega 3. El valor óptimo debe ser por debajo de 1. Y este indicador está relacionado con la función cognitiva, la capacidad de concentración y la salud cerebral. Son fundamentales para el cerebro, sobre todo el DHA. Y el sexto valor que mide es el índice de ácido araquidónico, que debe estar en un margen estrecho entre el 6,5 y el 9,5. Si está en este equilibrio, lo que nos indica es que hay una respuesta inflamatoria controlada y que el sistema inmune está equilibrado. Los omega 3 son fundamentales. Entonces, ya hemos
En medido, sabemos nuestro estado y vamos a empezar a suplementarnos con qué omega 3. Bueno, pues con el Balanzoil. El Balanzoil es un suplemento de omega 3 en forma de aceite líquido que combina el aceite de pescado, rico en EPA y DHA, con aceite de oliva virgen, extra de aceituna picual, que es fuente de polifenoles, ácido oleico y vitamina D3. El aceite de pescado es superior al estándar de la industria. Está procedente de pescado azul pequeño, anchoa, sardina y caballa, de pesca certificada. Refinado en Islandia por Lisi, con certificación GMP y control de tóxicos, metales pesados, PCB y otras toxinas. Esto es importante, lo voy a explicar. El GMP, certificación GMP, significa buenas prácticas de fabricación. Esto es un sistema de normas que garantiza que este producto se fabrica de forma controlada, segura y consistente. En el caso del suplemento de omega 3, con una certificación GMP, indica que se controlan las materias primas, que las instalaciones y los equipos cumplen estándares estrictos, que cada lote se fabrica siguiendo procedimientos documentados, que se realizan análisis para verificar la pureza, la potencia y la ausencia de contaminantes, que existe trazabilidad completa de cada lote y que además se minimiza el riesgo de errores, contaminación o adulteración. Entonces, cuando vemos que aquí hay también control de metales pesados, PCB y toxinas, eh, los PCB se pueden encontrar como contaminantes en los omega 3 porque los peces acumulan esta sustancia en sus tejidos grasos. Por eso, un fabricante serio realiza procesos de purificación y análisis para garantizar que estos niveles sean inexistentes o bajísimos. PCB es bifenilo policlorado. Estos son unos compuestos que se utilizaron durante décadas en aceites industriales, pintura y otros productos. Y el problema que tiene es que son muy persistentes en el medio ambiente y se acumulan en la grasa de los animales y de las personas y tienen efectos tóxicos sobre el hígado, sobre el sistema nervioso y el endocrino. Y además algunos son cancerígenos. Bueno, la composición de nuestro omega 3 es de aceite de pescado con una proporción de casi 2,5 gramos de omega 3, casi 1,3 de EPA y casi 7, casi 0,7 de DHA. Y aceite de oliva con ácido oleico de 3 miligramos. Y polifenoles de 3,5 miligramos en la versión normal y en la premium 12, 4 veces más, 12,8 miligramos, de los cuales hidroxitirosol, uno de los antioxidantes polifenoles más importantes, 5,5. Este producto es la caña, es buenísimo. El beneficio que tiene el Balance Oil sobre la función cerebral son declaraciones de salud autorizadas que están ligadas a los nutrientes. Sobre la función cerebral, el DHA contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Dosis diaria aporta 700 miligramos de DHA. Sobre la función cardíaca, el EPA y el DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Sobre la visión, el DHA contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Sobre el sistema inmune, la vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Sobre los huesos y los músculos, la vitamina D contribuye al mantenimiento de huesos y músculos en condiciones normales. Y los triglicéridos, tanto el EPA como el DHA, contribuyen a mantener niveles normales de triglicéridos con una ingesta de 2 gramos diarios. Las afirmaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se evalúan según la evidencia científica y si hay suficiente evidencia, la Comisión Europea autoriza a esas frases usarlas en los productos. Solamente se pueden usar si el alimento contiene suficiente cantidad del nutriente correspondiente. Y para terminar, voy a hablar del protocolo de salud de Cincino. Ya hemos hablado del Balance Oil, que equilibra los niveles, la restauración de la microbiota del Cinobiotic y ahora tenemos otro producto que es el Extend Plus, que refuerza el sistema inmunológico con su betaglucano 1316. También combate la fatiga crónica, que tiene complejo vitamínico B, hierro y magnesio. Sobre la salud ósea y articular con vitamina D3, vitamina K1, K2, zinc, magnesio, boro. Y antioxidantes potentes como la curcumina, el coenzima Q10, luteína y licopeno. Y el cuarto producto del protocolo de salud es el Vida Plus, que es un extracto patentado de azafrán que tiene 5 vitaminas B, yodo y vitamina C. Y está diseñado para aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo e incrementar la sensación de bienestar. Y así mantiene el buen funcionamiento del sistema nervioso, la función cerebral y contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Y bueno, para terminar la charla,
Recapitulemos todo en esta sola imagen. Si cuidas tu jardín, cuidas tu salud, porque la microbiota dialoga con tu digestión, con tus defensas, con tu cerebro y con tus hormonas. Entonces, si mantienes el equilibrio, mantienes una salud integral. Muchas gracias.